hemos tenido ahorita con nuestros hermanos acerca de reflexionar, acerca del alentarnos unos a los otros. Y bueno, pues vamos a pasar para la predicación del día de hoy, viernes 20 de noviembre. Y quiero aprovechar para mandar un caluroso saludo a toda la congregación del puerto, a mi mamá, abrazos y besos a mi esposa. Y bueno, continuamos con la serie de la vida de Jesucristo, nuestra serie del año, y el día de hoy voy a llevar la primera parte de la parábola del sembrador. Así que quiero que me acompañes a la escritura, a Lucas capítulo 8, versículo 5. Y vamos a leer, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Les repito, es la primera parte, el domingo la concluimos. Y bueno, toda una serie de parábolas descritas como la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla que crece sin ser observada, la parábola de la semilla de mostaza, la de la levadura, del tesoro escondido y de la perla preciosa y de la red. Todas ellas nos hablan acerca del reino de Dios. Así que hoy compartiremos acerca de la parábola del sembrador, una de las favoritas más apreciadas y predicadas por ministros, pastores, evangelistas y creyentes en general. Quiero que me acompañes a leer el versículo número 4 para empezar, y de ahí voy a estar alternando algunos versículos acerca de la historia y su explicación. Y dice de la siguiente manera: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escuchar. Algo más acerca de las parábolas que hemos estado comentando es que tenían como propósito tanto revelar como ocultar. Revelar los misterios a sus discípulos y seguidores y ocultarlos a aquellos incrédulos. Cuando Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago de Galilea, leemos que pronto se juntó una gran multitud alrededor de él, de modo que él tuvo que entrar ahí a una barca y desde ahí aprovechar para contarles a esa gran multitud esta historia de la parábola del sembrador, a esa gente que estaba de pie frente a él, a la orilla del lago. Algo muy importante a destacar aquí es que una persona que hablaba a la multitud desde la playa producía una acústica ideal. Algunos lugares de Palestina, como una ensenada cerca de Capernaum, tiene una acústica natural que permite que hasta 7,000 personas oigan a aquel que habla desde el centro de una ensenada, como una cuenca. Siempre que una multitud se reunía para escuchar a Jesús, había diferentes tipos de audiencias, las cuales van a ser el vivo ejemplo a describir en esta parábola, las diferentes clases de terreno. Cada día que el mensaje de Jesús es predicado, las diferentes tierras seguirán representando a los diferentes tipos de audiencias hasta el día de hoy. De manera que la parábola del sembrador es una historia que sigue siendo contada todos los días. Según la respuesta del corazón al mensaje de Jesús, es la clase de terreno de los que presenta esta parábola. Vámonos al versículo 5, por favor. Un agricultor salió a sembrar, y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Todos podrían entender esta historia que Jesús está contando. Para los oyentes de Jesús,
que vivían en una sociedad agrícola. Esta era una historia prácticamente de su vida cotidiana. Pero algo interesante para entender la parábola aquí era el modo particular de sembrar de aquellos tiempos. Un agricultor salió a sembrar. Según las autoridades judaicas, se podía sembrar por dos métodos, ya que la semilla podía ser echada a mano de una forma en tipo abanico para que abarcara más, o haciendo uso de animales como el buey o el asno. Este último se llenaba de trigo un saco con agujeros y se ponía sobre el lomo del animal, de modo que al ir avanzando la semilla iba saltando a sacudidas y repartiéndose. Así que podría muy bien resultar que cayera de forma indiscriminada sobre el terreno duro del camino, en lugares pedregosos, pero cubiertos con una leve capa de tierra, o donde los espinos no hubieran sido arrancados, o bien en buena tierra. A menudo, no siempre, se araba la tierra cuando la semilla era sembrada. En esta historia es el hombre quien siembra, no un animal. El agricultor llevaba colgado sobre sus hombros un saco grande lleno de semilla, y cruzando por un pequeño camino sacaba un puñado de semillas y las esparcía sobre el terreno. El agricultor procuraba que todas las semillas cayeran en tierra buena, en tierra fértil, y pudieran echar raíz. Pero era inevitable que no hubiera pérdida, porque el viento bien podía arrastrar una semilla y esta caer en terrenos menos productivos. Ahora, ¿qué significado es el que Jesús está transmitiendo a esos oyentes? ¿Qué es la semilla? ¿Quién era el sembrador? ¿Qué podía significar que hubiera diferentes tipos de terreno y como consecuencia las diferencias en la productividad? Primeramente, esta parábola nos muestra cuáles son las condiciones para poder ser parte del reino de Dios. Y número uno, la condición inicial requerida era creer que Jesús era el sembrador divino. Número dos, que su palabra era la semilla del reino. No había otro sembrador sino Él, y no había semilla alguna distinta del reino que no fuera su palabra. Así que iré citando la historia de la parábola junto con su explicación, para ver según el tipo de terreno donde la semilla era sembrada. Pero antes quiero hacer un énfasis en la primera parte del versículo. Así que un agricultor salió a sembrar, y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas que cayeron sobre el camino. Entonces queda claro que el agricultor representa a Jesús en esta parábola, pero sin embargo también nos representa a nosotros, sus siervos, que sembramos su palabra en los corazones de los oyentes. El versículo 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios, y esto es clave en esta parábola. La semilla representa la palabra de Dios, el evangelio sacrosanto, las buenas y más grandes noticias, la verdad absoluta y eterna de nuestro Dios. Y a medida que esparcía la semilla por el campo, nos dice el evangelista Marcos que sembrar las semillas era llevar la palabra de Dios a otros. Eso era esparcir la semilla, llevar la palabra de Dios a otros. Nuestra responsabilidad como agricultores espirituales es predicar la palabra de Dios con fidelidad, independientemente de los resultados que se obtengan. Nosotros no podemos forzar a nadie que tenga fe.
cada corazón es responsable de cómo recibe y responde a la semilla del evangelio. Solo Dios, además, es el único que puede producir fe en el creyente. Y algo de su importancia que debemos considerar aquí es esto. Pon atención. El agricultor que esparce las semillas es el mismo en todos los terrenos. La clase de semilla es la misma para todos los terrenos y la oportunidad es la misma para todos. Pero hay diferencias a su vez. Aunque la semilla es la misma, su proceso de germinación dependerá de las condiciones del terreno donde caiga. Por lo tanto, según las condiciones del terreno, así serán sus resultados. Vámonos al primer terreno. Vamos a cotejar versículos 5 y el 12. Vamos allá. Y estas es las semillas que cayeron sobre el camino. Versículo 5. Esta es la historia. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas de esas semillas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. El camino era el sendero por donde se atravesaba el campo. Era estrecho y por ahí va el sembrador esparciendo la semilla. El suelo ahí estaba sin arar, y en ese clima árido las vías se ponían tan duras como el cemento. Algo notable aquí es que, a diferencia de los otros terrenos, la semilla no germinó en ese terreno. No hubo tierra donde poder germinar y por lo tanto las semillas fueron pisoteadas y se desperdiciaron. Solo quedaron expuestas a ser comidas por las aves. Vamos a la explicación que Jesús da en el versículo 12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Según Mateo, son las personas que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. ¿Por qué razón? Porque esta clase de gente que representa a los que cayeron en el camino son las personas que oyen el mensaje, no lo entienden porque solo tratan de racionalizarlo con la mente. Al momento retienen el mensaje en la mente, pero de ahí no baja al corazón de la fe. Y el diablo aprovecha ese momento oportuno y a cambio siembra la duda y le arrebata el mensaje de su corazón, y de esa manera logra que no crean, y por lo tanto estas personas pierden toda oportunidad de ser salvos. Ahora, estas personas obviamente representan a los fariseos y a los escribas por la dureza de su corazón y su resistencia al mensaje de Jesús. Pero escúchame bien, también representan a aquellas personas que son escépticas. Y el escepticismo religioso conduce a un vacío espiritual y el desprecio por todo tipo de creencia que le explique al hombre el origen de la vida y su destino. Y escúchame bien acerca del escepticismo en este sentido. Es una actitud de pensamiento que se adopta como sistema de duda. El escepticismo trae en sí incredulidad, indiferencia, apatía y desinterés. El versículo 5 nos dice que las semillas fueron pisoteadas y las aves se las comieron.
El mensaje de Jesús es pisoteado cuando hay indiferencia, desinterés en el que escucha. Cuando el mensaje de Jesús es despreciado, es desechado y pisoteado. Y el diablo usa diferentes personas representadas por las aves o los pájaros para influenciar de manera maliciosa en aquellas personas en quienes se les ha predicado el evangelio, para que duden y no crean. Siembran todo tipo de pensamiento contrario a la verdad de Dios. Y esas personas pueden ser muy cultas, filósofos, escépticos, ateos, políticos, artistas, personas de pensamiento liberal o progresistas, y todos ellos representan la voz de la serpiente, y le dirán a los que representan a los del camino cosas como: la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia está llena de contradicciones. La Biblia tiene errores. La Biblia es anticuada y no ofrece respuestas para los problemas de hoy. Hay muchas religiones en el mundo y no sabemos cuál es la verdadera. Hay otros que dicen: hombre, hay muchos hipócritas en la iglesia. Cosas como: ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita tanto sufrimiento en el mundo? Y entonces siembran en el corazón de estas personas esta duda. Están en el camino, representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. La persona oye el mensaje, pero cierra su corazón porque la palabra de Dios no tuvo cabida ahí. De esa manera la persona queda desprovista de vida espiritual. Hay mucha gente que son de mente abierta para lo que el mundo les dicta, pero de mente y corazón cerrado para lo que Dios dice en su palabra. La incredulidad cierra las puertas de la salvación o impide su paso. Donde no hay salvación, hay condenación. En un terreno así, no importa cuántas semillas caigan ahí, no van a germinar, no hay esperanza de vida. De la misma manera, hay muchas personas que te la puedes pasar hablando de Dios y no recibirán su palabra. Amén. Amén. Vamos al segundo terreno. Leamos los versículos 6 y 13. Las semillas que cayeron entre las rocas. Otras, versículo 6, otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Esta parte que cayeron entre las rocas, se trataba de un pedazo de tierra llena de grandes piedras. Ningún agricultor experimentado dejaría piedras en su tierra de cultivo. Cuando se araba el campo, se quitaban las piedras que salieran a la superficie, pero había unas que había un poco más adentro, que al arar no eran identificadas. Escúchame bien, dice Mateo que cayó en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Gran parte de la tierra de Palestina solamente tiene una capa delgada de tierra sobre la roca. Y aquí hay algo importante. A diferencia de las semillas que cayeron en el camino, estas semillas sí germinaron. Y Mateo nos dice que germinaron con gran rapidez porque la tierra era poco profunda. Esto significa que se trataba de una capa delgada de buena tierra, pero que cubría la piedra. Versículo 13, Jesús va a explicar. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría,
Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Estas personas son aquellas que cuando el mensaje es predicado, toca su corazón. Lo reciben con mucha alegría. Y pueden decir: qué bonito, qué conmovedor, qué interesante, me encantó, estuvo muy padre. Te sorprende ver la alegría, su optimismo, la rapidez con que empiezan a crecer. Ves potencial en ellos y llegas a pensar en ponerlos en algún ministerio sin antes haber probado su carácter. Son personas entusiastas y eso te contagia, pero aún están verdes, son débiles. La realidad de estas personas es la siguiente: su apariencia externa es una capa delgada de tierra, pero su realidad interna es que es una roca, es una piedra. ¿Y qué significa esto? Que su fe es superficial, infructuosa y temporal. No hay manera que la semilla de la palabra de Dios se arraigue en sus corazones. Amén. Hay 4 funciones que las raíces de las plantas o de los árboles cumplen, aunque aquí propiamente estamos hablando del trigo. Y número 1, la función principal de la raíz es de anclaje o fijación de la planta en el suelo, previniendo de esta manera ser arrastrada por el viento. Número 2, la raíz también permite la absorción del agua y de todos los nutrientes minerales. Número 3 es que transporta todos esos nutrientes al resto de la planta. Y número 4 es que almacena alimentos en forma de almidón y otras sustancias importantes para la sobrevivencia de la planta. Entonces nos damos cuenta que este tipo de gente tenía una capa delgada de tierra, pero había una roca abajo de ellos, de manera que las raíces no podían cumplir con su función. Y esto es una desgracia para esas personas, porque las funciones de la raíz no pueden cumplirse en ellas. Estas personas están muy felices cuando todo está bien. Ellos creen que por el hecho de creer en Dios no tendrán jamás problemas, porque ellos creen que Dios no va a permitir jamás que algo les pase. Pero cuán equivocados están. ¿Por qué estas personas, dice la Escritura, que duran tan poco tiempo, que son de tiempo corto, temporal? Porque las pruebas de la fe nunca tardan en llegar. Ellas son necesarias para forjar el carácter de Cristo en sus seguidores. Vamos al versículo 13 para la explicación y ya vamos a terminar en esta primera parte. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. La desgracia para estas personas será cuando su fe sea sometida a la prueba de fuego. Y al no estar su fe arraigada por falta de su profundidad en la palabra de Dios, pronto se marchitará y morirá por falta de humedad, por falta de todos los nutrientes. Cuando vengan los problemas, cuando tenga que enfrentar la tentación, escúchame, se apartarán. Cuando venga la persecución por creer la palabra, como dice en Mateo, caerán, se marchitarán y morirán. La persecución de creyentes permite ver cómo se desarraiga con facilidad una fe superficial. Y para terminar, cuando hay profundidad de tierra, habrá raíces profundas
Y si hay raíces profundas, habrá raíces fuertes. Y si hay raíces fuertes, firmes y arraigadas en la palabra de Dios, no caeremos en la tentación y no apostataremos de la fe. El fuego de la prueba, en lugar de destruirnos, nos hará más fuertes. Amén. Así que revisa la condición de tu corazón, cómo se encuentra, y pídele a Jesús que lo restaure. El próximo domingo tendremos la conclusión de esta parábola. Que Dios te bendiga ricamente.